con esta diapositiva. Bien, vamos a ver de los pueblos de la antigüedad. Roma organizó el primer estado en magisterio. ¿Qué es lo que sucede? Que anteriormente era una sola la persona, el emperador, en turno, el que tomaba todas las decisiones de todos los ámbitos. ¿A qué conclusión llegaron? De que debería haber, mejor en este caso, especialistas en cada una de los rubros que se manejaban. Entonces, había como lo que ahora conoceríamos los secretarios de Estado, ganadería, trabajo, quiebra, pues quién más educación que alguien que impartiera, alguien que fuera maestro, en los negocios alguien que tuviera una empresa, un taller. En cuanto al trabajo, también de igual manera, un fabricante, ganadería, pues alguien que tuviera mucha relación, que fuera ganadero. Entonces es algo importante la adecuación que se hicieron para un trabajo mejor. Bien, llegamos a la Edad Media, a Tomás Moro o Nicolás Maquiavelo. Les había yo pedido que por favor hicieran, apúntenle si no les dije, un resumen manual de esta obra El Príncipe, que son unas cuantas páginas. El Príncipe de Nicolás Maquiavelo. Él se trata actualmente, se traslada a todos estos preceptos que siguen utilizando en la dirección del Estado, sobre todo. Entonces, esto es una tarea. ¿Okay? Bueno, la siguiente, pues también tenemos que ustedes han visto el desarrollo de los pueblos indígenas, mayas, aztecas e incas, lo cual tenía una sociedad basada en una pirámide que era la nobleza, los sacerdotes y guerreros, y el resto, y los hombres libres, y de bueno, ya venían los esclavos. En las tres se manejaba de la misma manera. Era una situación, pues, de esclavitud con los pueblos guerreros, donde también había intercambio de bienes y servicios. No lo había como tal, o negocios o instituciones que manejaran una sola actividad. Bueno, después pasamos a lo que es la época prehispánica, que fue una dominación total, donde de la misma manera no se tenía más que la cúpula dominante, el clero, los sacerdotes y el resto del pueblo, y en este caso los indígenas también, que todo se llevó en la época del prehispánico al colonial, como se llamaba. Bueno, vamos a ver ahora algunos autores que de alguna manera propusieron y hasta la fecha sigue siendo vigente los escritos o los documentos o las experiencias que tuvieron, que de alguna manera documentaron. Ya era algo sistematizado de alguna manera que debería de tenerse. Nos dice Russell Robel que la organización está afectada por el propósito y las condiciones. Entonces, actualmente, ¿cuál es el propósito? Lo llamamos ahora objetivos, y las condiciones son las influencias internas y sobre todo las influencias externas que tienen los negocios. Actualmente todos los negocios, todas las empresas están, no solamente se afectan por el consumo directo, sino factores políticos, sociales y no solamente regionales, sino ahora estamos en una globalización donde cualquier economía está sujeta a los vaivenes de la economía mundial. Bueno, entonces también una empresa, cualquier empresa, una empresa constructora también está sujeta. En este momento un factor externo de una empresa, a pesar de que esté consolidada, tenga un organigrama, una organización, la preparación, los conocimientos, pues sucede que en este momento las obras, sobre todo públicas, que dan movimiento a la economía, las empresas constructoras están pasando por una crisis muy importante por la falta de recursos para aplicarse en la infraestructura. Entonces en este momento está en una grave situación las empresas nacionales, no solamente del Estado. Que la diferencia debe hacerse una diferenciación en la aplicación de los sistemas de organización de acuerdo a tipo de administración. O sea, cada empresa debe de organizarse acorde a las necesidades
y los objetivos que se cumplen. No será la misma organización, menciona, para una escuela que para un ejército. Cada uno tendría una adecuación. En general, ahora lo vamos a ver más adelante, sí hay los preceptos básicos. ¿Por qué? Porque en cualquier organización, las coincidencias las encontramos en que hay una estructura, hay líneas de autoridad que se manifiestan, hay esquemas de responsabilidad, quién es el responsable de qué, división del trabajo, lo que mencionaban con Roma, se dividieron las actividades, igual el trabajo no lo hace una persona, hace todas las actividades. Mientras más grande, pues más división del trabajo debe hacer. El sistema o la manera de hacerse llega a una sistematización, o sea, todos los que realizan una actividad la realizan de igual forma. Disciplina, contabilidad, o sea, llevar registros documentados y estadísticas, o sea, información histórica. Que de hecho, pues en cualquier empresa, por la fecha, si ven ustedes, ponemos la fecha, todavía debe de manifestarse cualquier empresa o institución pública o privada, debe de tener todos los mismos preceptos, que, repito, ahora son genéricos, básicos. Teníamos otro, Harrington Emerson, el primer principio de eficiencia, nuevamente, ideales claramente definidos. Es importante recalcar nuevamente que estos son los objetivos, que son el objetivo general de la empresa, objetivo de cada una de sus áreas, que deben ser alcanzables, medibles, entendibles por todas. Y todavía es mejor cuando los objetivos de la persona, del trabajador, se alineen con los de los objetivos de la empresa. Entonces, para llevar a cabo algo o una acción, se debe tener previamente qué es lo que se quiere, qué es el objetivo. En este caso nos decía que las personas pueden anteponerse o equivocar los ideales, por lo que mencioné, cada uno tendría sus propios ideales, pero eso es necesario que estén muy presentes y claros, compenetrándose con ellos para que todos los miembros de una organización trabajen encaminados, a eso se refiere, al mismo fin, todos a lo mismo. Los demás principios son sentido común, consejo competente, ahora le llamaríamos asesores, disciplina, igual se repite, trato justo, ahora le llaman equidad o igualdad de género y cuestiones, o sea, no hay discriminación en cuanto a género, raza, religión o alguna discapacidad. Registros confiables, al igual siempre debe tenerse la información que sea confiable, que se pueda obtener inmediatamente, que sea la adecuada, en la rapidez en que se tengan. Igual que decía, estos trabajos que vimos anteriormente, la sistematización o que todos lleven a cabo una actividad y que la hagan exactamente de la misma manera, que una secuencia de pasos, pues también acá ya llevándolo al conocimiento y a la aplicación general, se vuelven en normas o programaciones. Entonces, estas son las operaciones normalizadas, que no vas a encontrar que alguien está haciendo diferente en una misma actividad. Y lo más importante también, que esto esté documentado, que esté escrito. O sea, que a un trabajador cuando ingresa a una institución se le debe de dar las instrucciones escritas de lo que cotidianamente, de lo que sistemáticamente va a llevar a cabo. Y algo importante también, la recompensa por eficacia. Ahora se conoce o se le conocen como bonos de productividad o bonos de producción a los más eficaces, a los que realizan mejor su trabajo con menor tiempo y con la calidad requerida, pues se les recompensa. Y esto igual de la misma manera vamos adecuando, se van sumando preceptos, y aquí este es uno nuevo, recompensa por eficacia e instrucciones escritas. Nuevamente repito, la fecha, ¿qué de todo esto que vamos a ver no es o no podría actualizarse? ¿Qué de todo esto ustedes podrían tomar alguna experiencia o algún conocimiento para aplicarlo a su práctica profesional? También otra persona, en ese entonces, en esta época, no había propiamente un conocimiento, una disciplina administrativa que se enseñara, sino cada uno hacía sus propuestas y las ponía en práctica y de esa forma documentaba lo que
con el tiempo le empezó a dar resultado. Este señor hacía énfasis en el enfoque científico de la administración. Se fijan, hemos hablado de llevar registros históricos, pues eso es estadística. Y con la estadística nos permite, mediante un medio matemático, un análisis matemático, llevarlo al futuro, que es la probabilidad, cosa que ustedes ya han aplicado, la probabilidad y la estadística, que es muy importante, sobre todo en la división del trabajo. Entonces, ¿a qué se refería? Que también el trabajador debería hacer, ya no cualquiera puede ingresar a hacer qué, sino el trabajador debería tener al menos las habilidades físicas necesarias para llevarlo a cabo. Por lo tanto, para la promoción y publicación de sus estudios, ya que los sistematizó, ya que los llevó a un medio didáctico, metodológico, sobre estos principios que él claramente determinó, tiempo necesario para aprender, definitivamente es entendible, para hacer una actividad pues requiere una capacitación, se pierde tiempo cambiando de una ocupación a otra, eso tiene que ver mucho con el alto índice de rotación de personal que se tenga o que se pueda, siempre se pierde tiempo cambiando una ocupación a otra, entonces de un lado a otro, de un trabajo a otro, dentro, aunque sea dentro de la misma empresa, y con el tiempo, con las habilidades adquiridas, con la capacitación, esta habilidad se adquiere debido a la frecuente repetición de los mismos procesos, y también mencionaba que la división del trabajo, la especialidad o la especialización en una actividad propicia la invención de herramientas, o sea, el mismo trabajador mejora los procesos o encuentra él mismo una forma de hacerlo mejor o alguna herramienta o mejora alguna herramienta que esté utilizando para realizar todos y cada uno de los procesos, que también es importante utilizar la herramienta adecuada, que cada día se va a ir o se va mejorando. Igual vamos a decir, algo tan sencillo como es el martillo, únicamente tenía una sola función, empujar clavos, clavarlos. Y ahora después alguien discurrió mejorarlo y le pusieron orejas para también sacar. O sea, fue nada más para golpear. Ahora tiene alguien por ahí, mejoró debido a la utilización cotidiana, pues de ver que en una misma herramienta puede tener dos funciones. Esto es lo que mencionaba él con esta división del trabajo, que ustedes lo aplicarán en algún momento, alguno de estos. Bueno, no, hay que darle tiempo, no hay que tener una rotación dentro de la empresa, los trabajadores van a adquirir los rendimientos y puede mejorar los procesos, ya sea el encargado, el jefe, el dueño, sino también los propios trabajadores, hacerlos partícipes. Y sobre todo, darle una recompensa por su trabajo. Y si es así, que sucede en algunas empresas que tienen premios para los trabajadores que de alguna manera aportan, o sea, no pasa desapercibido. Claro, en ese sentido, todos los trabajadores pues propondrían o mejorarían algo y se darían acreedores a una recompensa. Y eso pone más de la parte o involucra más a los trabajadores. Llegamos a Henry Metcalf. Este era un militar en el cual su trabajo era, decía al final de lo que él describió, lo que él aportó, que la administración era una ciencia, o sea, ya no se tomaba desde el punto de vista experiencial, en lo que voy aprendiendo, hacer bien o no equivocarme, o sí equivocarme, tomar esas experiencias y no volverlo a hacer, sino ahora tendría que hacerse de una manera lógica, analítica, sobre todo. Entonces, claro, también la administración tiene mucho de intuición, es como la ingeniería civil, tiene las herramientas, ahora, ¿cómo las vas a utilizar para solucionar tus problemas? Creó e implementó, es lo que fundamentalmente él se le atribuye, la aplicación de técnicas administrativas en los almacenes militares. Recuerden, o piensen ustedes en un almacén militar, ¿qué es lo que lleva, o qué es lo que se tiene ahí? Pues se tienen uniformes que se componen de camisas, de pantalones, cinturones, botas.
Ahora, estas camisas tienen diferentes medidas, las botas también, los pantalones también. ¿Qué es lo que sucedía? También tienes armas, pistolas, rifles, que tiene que tener un sinnúmero de calibres, entonces también había que registrarlos y actualizar. Y también se tenía cañones, etcétera, todo lo que lleva un almacén militar. Bueno, ¿cómo se llevaba este control? Pues se tenía en un libro. En este libro se iban apuntando en un rayado específico, se iban apuntando la entrada cotidiana de lo que se iba ingresando e iba saliendo. Había la fecha, el concepto, el insumo, y luego otras dos columnas donde tenía entrada y salida, y se registraba. Y el siguiente día volvía a llegar otro cargamento de armas, otro cargamento, y se anotaba en forma consecutiva. ¿Cuál es la cuestión? Que no podías saber en un momento determinado, hasta que no hicieras un repaso y ver qué material había ingresado, por ejemplo, cuántas camisas talla tal habían ingresado, y buscarlas hacia atrás, en qué fecha se tenían, y luego ya saber de las que se tenían, de las que se habían entregado, cuál era el saldo. Entonces había que brincarse en muchas hojas. Ahora esto se conoce como el libro diario. Déjenme poner, que se utiliza actualmente en la contabilidad. Voy a poner un ejemplo. Entonces se tenía cotidianamente los registros. Estos registros con que se iban ingresando, la fecha, esto entra, y se iban haciendo así, pero en algún momento tenías varias hojas y no sabías dónde se llevaban, no se tenía un orden. Entonces era muy difícil tener un control inmediato, como mencionamos en estas diapositivas, ¿sí? No se tenía aquí, los registros no eran confiables, no eran inmediatos, lo que él proponía. ¿Qué es lo que hizo este señor? Pues algo bien sencillo, que ahora ustedes conocen las tarjetas Cardex. Bueno, ¿qué es lo que hizo este señor? Vamos a poner el ejemplo de en una obra. ¿Cómo saber la cantidad de material que ingresa en una bodega? Según las necesidades que se vayan teniendo. Por ejemplo, vamos a poner el cemento. ¿Cómo llegan las toneladas? Se necesitan 10 toneladas, las pides y ya llegaron a la obra. Y se empiezan a utilizar. Ahora, ¿en qué fecha ingresaron? Pues hay que buscar el recibo. Pues yo me acuerdo que la semana pasada, creo que fue el jueves. Bueno, aquí para llevar los registros no es de creo, es algo concreto, expedito, de poder saber. Pero también según la programación del uso, si se está utilizando, por ejemplo, vamos a colar ahora las zapatas, inmediatamente el firme, pues vamos a requerir, según por la cuantificación, una determinada cantidad de toneladas y en una fecha determinada, y debemos darle una programación, en qué fecha se va a pedir, cuánto va a llegar, y también saber cuánto se va a utilizar. En este caso, él determinó este formatito bien sencillo. Si aquí decía que eran armas, pues voy a poner, bueno, en la fecha fulana de tal, y nada más era una tarjeta para las pistolas calibre 45. Luego también otra tarjeta para los rifles calibre 30. Entonces ya tenía también calibre. Luego camisolas de faena, talla chica, mediana y otra para grande. Entonces se tenía en camisolas, todas ellas juntas. Luego pantalones, también igual los pantalones, ordenadas por uso, por orden alfabético. Entonces ya tenía este control en tarjetas, manual, fíjense. Entonces ahora esto mismo funciona. ¿En qué fecha ingresaron? ¿Cuántas ingresaron? ¿En qué fecha salieron? ¿Y cuántas salieron? ¿O a quién? Aquí puedes adicionar a quién se le entregó. ¿Quién es el responsable de entregar a tal regimiento? Pues al capitán fulano de tal, del regimiento tal, se le entregaron tantas camisolas. Entonces con esto sabía qué se entregó, cuándo se entregó y a quién se entregó. Igual el cemento, 20 toneladas, entonces estamos haciendo las zapatas, se utilizan 5 toneladas para las zapatas y contratraves. Luego se va a hacer el firme para tal fecha, ¿sí? Ya que se coló esto, vamos a suponer,
el día 20 se utilizaron 3 toneladas y ya se sabe que se está, según el programa de trabajo, en esta fecha se debe iniciar el colado del firme. Entonces ya llevas en algún momento, vamos, aquí son 23 toneladas. Vamos a quitarle que aquí parece 23 toneladas. Entonces, ya sabemos, 5 y 3 son 8, menos 23, ya sabemos que en este momento tenemos 15 toneladas. Y sabemos además, ¿sí? Aquí podemos decir, se firmó la nota, o el recibo de que se recibió ese material, ya se tiene el control. Y aquí también, a quién le estás entregando, parece decir, pues no, fírmale de todos modos, o le apunto aquí a quién se lo di, al maestro Poncho. Entonces sabemos qué estamos entregando, cuándo estamos entregando, a quién estamos entregando, según una programación. ¿Ok? ¿Sí quedó entendido? ¿Sí quedó claro esta situación? ¿Alguno que no? ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿Nadie? Perfecto. Bueno, continuamos. Ahora, esto pues se hace de una forma manual. Ustedes ya llevaron MATLAB o Visual Basic. Apúntenla ahí, tarea. Que se vea que están apuntándole, tarea. Van ustedes a elaborar esto utilizando por medio de programación o el Visual Basic o el MATLAB. Lo van a hacer por equipos de 4, que ya de aquí en adelante estos equipos van a trabajar para lo que resta de las tareas y trabajos que vamos a encargar. Van a hacerlo de esta forma. Esto, ¿sí? Un lugar para hacer esto. Luego esto quedaría fijo, fecha, entrada, fecha, salida. Esto quedaría que pueda ser movible, que se pueda ir anexando y anexando. Igual esto también es movible, porque aquí se va a ir moviendo. ¿Sí? Entonces lo van a hacer al menos de 5. Van ustedes a hacer de la siguiente manera, que estas 5 yo pueda tener esta. Vamos a iniciar. Yo estoy en la pantalla de inicio del escritorio. Tengo el icono, le doy un clic. En el clic me aparecen cemento, tabique, varilla de media y arena. Y una vez que le doy clic a uno de estos, me aparece este formato. ¿Sí? ¿Preguntas? En MATLAB o Visual Basic, lo que hayan aprendido. Esto es programación. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Sirve más o menos Visual Basic en Excel? Es que a mí me enseñaron eso en Excel. Visual Basic en Excel. Bueno, también útil, pero partiendo de los métodos de programación. Sí, partiendo de métodos de programación. Perfecto, muy bien. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Lo hacen por equipos y ese equipo va a ser de 4, nomás puede ser de 1 a 4 y de aquí en adelante, o sea, así se van a trabajar. ¿Alguien más? En 2 semanas, máximo 3, ya estaré preguntándole los avances. ¿Ok? ¿Estamos? ¿Alguna otra duda? ¿No tendrá algún ejemplo de cómo funciona el programa? Es que la verdad a mí no me queda muy claro cómo trabaja. ¿No te queda claro? No. Mira, tú vas a hacerme en una página, y fíjate, vamos a hacer desde el inicio. Estoy en
Este va a ser el acceso directo. Yo le doy clic, que diga bodega, le doy clic y aparecen 5 rubros. Cemento, tabique, varilla de 3/8 y arena. Luego yo me coloco en este icono, hago clic y me va a aparecer este formato donde voy yo a tener el insumo que te estoy diciendo, fecha, entrada, fecha, salida, y aquí yo voy a ir apuntando tal y tal, fecha y cantidad. Y luego, ¿sí? Dentro de esto me va a dar, en un momento determinado, me va a dar la sumatoria. Yo cuando le pida, me va a dar la sumatoria, o igual la sumatoria test, con un icono que yo le pique, le doy clic y me aparece tal. O le doy un icono y le doy clic y me va a aparecer 8 toneladas. Entonces yo aplicándole el icono que te digo, en cualquiera de los lados, ¿sí? Lo hago y me va a dar las 8 toneladas. Y me da aquí la suma. 8 toneladas. Ok, ¿y los 5 rubros los podemos nosotros especificar o usted nos va a decir cuáles serían esos 5 rubros? Ponle cemento, tabique, varilla de 3/8 y arena. ¿Sí? Entonces, voy a tener el icono, le doy clic y me va a aparecer la suma. Y así es como va a funcionar de programación. Y esto es lo que quiero que aparezca, este formato. Muy bien. Bueno. Continuamos. También Robert Owen, fíjense las fechas en las que estamos manejando esto. Este autor, esta persona era inglés, él era dueño de una fábrica textil, que era lo que en aquel momento en Inglaterra tuvo el gran avance debido a la máquina de vapor. Entonces ya se fabricaban en gran cantidades la materia prima, y no solamente de hierro, de textiles, pero aquí en ese entonces no había condiciones laborales, no había reglamentos de trabajo, no había nada. Tú llegabas, pedías trabajo, te capacitaban y te ponías a trabajar. Ahí el trabajo empezaban a trabajar desde los 12 años, 13 años. Las jornadas de labores eran de sol a sol. Las condiciones de trabajo eran lo menos adecuadas posible, eran inadecuadas, eran infrahumanas, vamos, en algunos casos. Cuando algún trabajador llegaba a tener algún accidente o pérdida parcial o total, no importaba, ya se quedó incapacitado, pues adiós, no había compensaciones, simplemente había otro, llegaba otro, y trabajaban de una manera muy, muy infrahumana, ¿no? Entonces, este empresario se le llama, que es la teoría humanística, la primera teoría humanística de la administración. Se tenían los procesos anteriores, los procedimientos, todo estaba bien, pero inició el estudio de aplicación de prácticas administrativas en forma constante, como los anteriores, y sistemática también, pero él trataba de demostrar que las condiciones de trabajo de los empleados influían en la productividad. Entonces había que mejorar los lugares de trabajo,
hacerlos más higiénicos. Construyó, al final, llegó a tal el grado de entendimiento en cuanto a las condiciones de trabajo que construyó él, de su dinero, viviendas para los trabajadores. Ahora esto es una prestación constitucional, la Ley Federal del Trabajo, la Constitución Política mandata que los trabajadores deben tener un derecho a una vivienda digna. Escuela para los hijos, también la Constitución. No, allá no había la educación pública, no había gratuidad en la educación. Entonces se implementó viviendas, escuelas para los hijos, comedores para que todos, por una módica cantidad más barata, les daban de comer, campos deportivos para que se distrajeran en sus momentos libres. Entonces, todo esto, pues es obvio que tenía una inversión, un gasto. Él demostró que a pesar de estos gastos era posible todavía tener ganancias y, también lo más importante, gracias al bienestar proporcionado por sus empleados, consiguió de ellos un índice más alto, todavía le echaban más ganas. De estos resultados, en sus experiencias, tomó fundamentos para proponer medidas de protección. Ahora es obligación el equipo de seguridad en los obreros. Y ahora su jornada de trabajo, de 12 horas, fíjense nomás. Trabajadores menores de 16 años no les daba trabajo. Entonces él además organizó gremios, lo organizó a los trabajadores, que cosa contrario, por esa época, en 1750-60, imagínense, estamos hablando de la máquina de vapor en los 50, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué tan adelantado estaba su tiempo? ¿Cuántas empresas actualmente, si no es por mandato constitucional o jurídico, no harían esto? Y él desde esa época, todavía nosotros México no se independizaba y ellos ya tenían una administración de textil o de fábricas de óptima servicio. Esto es él se debe, bueno, claro, con el tiempo, pues todos sus colegas empresarios no les gustó, y pues tuvo problemas, lo bloquearon y acabó en la quiebra por que sería envidia o no aceptar. Actualmente todas las empresas coinciden o que debe hacerse. Anteriormente no, en esa época, más de 100 años, 150, 200 años, que el señor propuso esto. ¿Qué es lo que nos sirve? Bueno, él demostró en una época, se adelantó decenas de años a su tiempo, demostró que esto provoca la productividad, lleva un índice alto de productividad. Mientras más motivado, más considerado sea el trabajador, más énfasis pone a su trabajo. ¿Tú qué puedes obtener de esto? Bueno, lleguemos a dos autores, Frank y Lilia Gilbert. Ellos trabajaron fundamentalmente en estudio de tiempos y movimientos. Ellos ya eran profesionistas. Una de ellas era psicóloga, el otro después se tituló como ingeniero mecánico, y juntos administraban una fábrica, y ellos determinaron, ya de una forma más con conocimientos, con fundamentos teóricos, escribieron el libro de la ciencia de la administración enfocada a la mejor forma de realizar el trabajo. Las aportaciones fundamentales de esta pareja desarrollaron y aplicaron la filmación para analizar y mejorar secuencias y movimientos de trabajo. También desarrollaron diagramas de flujo, o sea, una continuidad de los trabajos que deben de hacerse y quién debe de hacerlo. También demostraron que la información que se tiene, la información estadística o histórica, es importante porque llega y puedes controlar y hacer planes futuros en base a los trabajos anteriores. También, como en el anterior, tomaron en consideración sus experiencias y manifestaron que las ciencias humanas
y las relaciones eran importantes para el trabajo. Hay muchas empresas grandes ahora que tienen el departamento de recursos humanos y están o tienen psicólogos. Grandes empresas triunfadoras tienen psicólogos o motivantes cuando el trabajador trae algunos problemas de rendimiento que puedan ser no físicos y no mentales. Ahí hay un especialista. Estoy hablando de empresas de alto calibre, de recursos económicos que manejen enormes. Todos ellos cuidan que sus trabajadores estén al 100%. ¿Qué fue lo que hacía o qué fue lo que hicieron ellos? Ellos en las fábricas, en los trabajos, hicieron varias investigaciones, filmaron, claro, obviamente que filmaron en un momento en que ellos no estaban viendo que los estaban grabando, porque siempre, pues igual siempre que va a haber una foto, pues te pones guapo, ¿no? O pones tu mejor cara, o a veces en la industria de la construcción y alguien intentó hacer esto, pero estaba muy a la vista y los trabajadores pararon su trabajo. Alguien intentó hacer un trabajo de tesis para determinar rendimientos y estuvo haciendo investigaciones de campo y me dijo, no, es que, pues no, dije, bueno, ¿que no has intentado de alguna manera buscar, esconder la cámara, que no vean que estén filmando, para que tomes en cuenta? Pues hazlo. Ya no supe si le gustó continuar con su trabajo de tesis para implementar nuevas técnicas en los procedimientos de construcción. Se quedó ahí en el tintero. Igual, si a alguno le interesa, es parte que se pueden titular de su tesis profesional, determinar tiempos y movimientos, hacer propuestas y de ahí obtener rendimientos de mano de obra. O la utilización de herramientas, cómo utilizar mejor las herramientas que tienen a su alcance, darle diversos usos, también es importante. Bien, esta aportación vamos a poner un ejemplo. Permítame, no, aquí no fue esta. Se borró. Ah, no, sí se borró. Bueno, estamos aquí, lo tengo preparado. Hoy nos ocuparemos. Bueno, sí lo ven, ¿verdad? El video. Sí, sí se ve. Muchas gracias. Bueno, vamos a ver una operación entendible por ustedes. Y como esas, pues, todas las que se hacen en empresa, hasta una secretaria, cuál es el procedimiento, cómo archiva, cómo escribe, cómo elabora documentos, cómo en una fábrica, de elaboración de pantalones de mezclilla, cómo se corta, cómo llega la tela, cómo se acomoda, cómo se mide, cómo se raya, cómo se traza, cómo se corta, luego cómo se cose, en fin, cada una es una operación diferente, va pasando por un trabajador a otro trabajador y cada uno realiza una actividad. Ahora, ¿cómo mejorar esa actividad en una empresa, vamos, acerera? ¿Cuáles son los procedimientos? ¿Cuál es el trabajo, las actividades 1, 2 o 3 para lograr un producto? Bueno, ese también, este es ¿cómo se lo filman ustedes en la práctica? Lo analizan, es así como en el fútbol americano o en el fútbol soccer, que a un jugador, tal o cual jugador, o se analiza el partido y se dice, mira, tú le estás pegando mal a la pelota, mira, te estás parando mal, mira, este movimiento lo tienes que hacer de esta forma. Después de haberlo filmado, se analiza y se mejora. Los entrenadores normalmente hacen eso con sus mejores jugadores para incrementar sus habilidades y le dice, bueno, ahora ponte a practicar, pégale de esta forma al balón, vas 10 veces para hacerlo. Ya te dije cómo, ahora hazlo. Este fue tu error,
ahora aplica la corrección. Igual en la obra, vamos a ver algunos De trabajos. estas labores, la limpieza y la nivelación. La limpieza consiste en quitar todo aquello que pueda dificultar la nivelación. Esto es primero la definición, o sea, en un formato también escribieron los formatos. ¿Qué actividad se llevaba? En este caso, en el encabezado, limpieza del terreno. Luego, ¿quiénes participan? Peones. Herramientas que se requieren, las escribe. Las documenta, fíjate, cuáles son las herramientas que están usando, porque ahí puedes mejorar o cambiar las herramientas. Entonces, todo esto fue de lo que se hizo, de lo que se tomó de la filmación, ahora se lleva a la enseñanza. Trazo de un terreno. ¿Cómo se efectúa la limpieza del terreno? Lo primero que necesitamos para realizar nuestra tarea es contar con la herramienta y el equipo de seguridad adecuado. La herramienta necesaria para la limpieza del terreno es un machete, un asadón, una pala y una carretilla o unos botes. Es posible los accidentes de trabajo y consiste en guantes de carnaza y botas con casquillo de acero. Si hay vegetación en el terreno, lo primero que hemos de hacer es quitarla. Antes de deshiervar, es conveniente revisar el terreno, pues si hay piedras entre la hierba, al estar cortando, sufriríamos un accidente. Para deshiervar, utilizamos el machete. Agarramos la herramienta por el mango muy firmemente, procurando dirigir bien el golpe. Hay que tener mucho cuidado al realizar la operación, pues el machete es una herramienta cortante. Es conveniente revisar que el machete tenga la hoja bien ajustada al mango. Para quitar la capa de tierra con vegetal que queda después de deshiervar, utilizamos un asadón. Para eso, removemos la capa de tierra, lo cual hacemos con el asadón. El asadón es una herramienta formada por una hoja de metal en forma de pala y un cabo de madera. Y se utiliza de la siguiente manera. Se toma con el cabo y se golpea la tierra en dirección a nosotros. Para evitar accidentes, es conveniente mantener los pies separados. Se repite la tarea de la capa vegetal. Bueno, si se fijan ustedes, esto es una filmación que se tuvo, donde se tomó, se vio cómo se estaba haciendo, y luego, ahora esto se hace nuevamente, pero ya con los procedimientos y las herramientas adecuadas. Esto es parte de la capacitación que ustedes van a dar. ¿Sí lo entendieron? Ahora imagínate qué cantidad de conceptos tienes, por ejemplo, en edificación: limpieza del terreno, trazo del terreno, nivelación de la cimentación, excavación, nivelación de la excavación, comprobar niveles. Hay procedimientos. De hecho, ustedes llevaron procedimientos de construcción, si mal no recuerdo. Entonces, ahí te dice exactamente qué es lo que debe hacerse, cómo debe hacerse, y está por escrito
escrito, está documentado. Entonces, ahí esta es la forma de hacer bien las cosas, que ustedes aprendan, y ustedes en algún momento serán los capacitadores, los que vayan a enseñar cómo llevar a cabo las técnicas actuales, las técnicas más eficaces y eficientes para elevar el rendimiento y también lo más importante, salvaguardar la integridad del personal, que puede ser que no te interese mucho, pero recuerda, simplemente por dinero, el Seguro Social te incrementa la prima de riesgo dependiendo de la gravedad del accidente. Entonces, te va a incrementar de toda tu empresa, de todos tus trabajadores, y el año que entra vas a pagar más a las cuotas del Seguro Social si tuvieras un accidente. Por eso también es importante y se menciona además el equipo de seguridad. En este caso fue muy sencillo. Dice, debes de cuidar que esté afilado el machete, que esté firme en las cachas, que no se muevan, porque si tuviera alguna desviación puede causar un daño. Igual el asadón, si se fijan, la posición es tal, porque debes de cuidar que no te vayas a golpear con la hoja, o implementar, si se vieron ustedes también en este video, se acercaba mucho a su espinilla. Bueno, cuando estés haciendo ese trabajo, te voy a comprar espinilleras metálicas, póntelas, yo te las compro. Es un equipo, a que parezca curioso, es un equipo de deporte que se utiliza estoy implementando algo como equipo de seguridad y salvaguarda que en algún momento se te pase el asadón y no te llegas a lastimar de la misma forma que si fuera el fierro contra la pierna. Eso es lo que tú determinaste, eso se determinó qué podría yo aportar. Bueno, a este cuate yo le pongo unas espinillas también, que use guantes, que use casco y que use botas. Ese es el equipo de seguridad. Y el trabajo lo vas a realizar así, como yo te estoy diciendo. Entonces, todos le van a hacer de la misma manera y llego a una sistematización. Fíjense entonces lo que estamos mencionando, qué es lo que qué podemos tomar. Y de hecho, actualmente también las empresas tienen o todavía han tenido o en algún momento quieren mejorar. Lo primero que se les ocurre para bajar gastos es despedir personal. No, eso es lo menos recomendable siempre, pero es lo primero que se acogen. Bueno, con el personal que tengo no necesito más. Lo único que necesito es mejorar o la herramienta o el equipo o los procesos. ¿De dónde viene? Pues de aquí que lo tomé. Ahora, el siguiente que vamos a ver, el siguiente autor, Henry Lawrence Gann. Seguramente han escuchado mencionar las gráficas de Gann. ¿Qué es lo que propuso este autor? Bueno, era un método gráfico para mostrar el progreso de cada uno de los trabajadores que fuera llevando o que fuera haciendo, y con esto, tomando en cuenta lo que ya vimos, un bono de producción, con adición al salario para aquel trabajador que sobrecumplía los trabajos. ¿Sí? Estamos hablando también del siglo pasado, esta técnica. Por ejemplo, todos los trabajadores, trabajador 1, 2, 3 y 4, están realizando una sola actividad los 4. Entonces aquí voy anotando en horas o en volumen cuántos artículos ha terminado. Si vemos, este hizo 2, el trabajador 2 hizo 1, 2, 3, 4. El trabajador número 3 hizo 1, 2, 3 productos. El trabajador 4 hizo o llevó a cabo o terminó uno solo. Entonces te lleva a determinar claramente el avance de cada uno de ellos. Y no lo vas a ver hasta el final, porque tú tienes un avance programado, un rendimiento. Tú debes de hacer, por ejemplo, en la construcción, tú debes de hacer la cuadrilla. Una cuadrilla me debe de hacer al menos 8 metros cuadrados de muro de tabique de 14 centímetros al día. Se fijan, estoy combinando procedimientos de construcción con administración. Entonces aquí le llevo un conteo, la cuadrilla 1, la cuadrilla 2, la cuadrilla 3, qué es lo que está haciendo cada uno de ellos.
Entonces veo el avance. Bueno, voy a la mitad del día 1 o el avance, esta es una semana por decirlo, pues voy aquí, en 2 semanas se tiene que terminar el muro. Bueno, voy aquí en determinada época y según los rendimientos teóricos que yo tengo o ya de experiencia, verifico y compruebo que estén haciendo el mismo trabajo. Y si van retrasados, pongo orden y no me voy a esperar hasta que pasen todas las 2 semanas a ver que no terminaron y todavía les falta media semana. Algo pasó ahí. ¿La culpa de quién es? Pues de ellos que no rinden, pero y tú como residente o jefe de ellos, ¿qué hiciste para que eso no sucediera? Ese es un uso. Otro uso, es una actividad que dura 10 tiempos, un producto o un servicio que dura 10 días, vamos a suponer. Bueno, en el producto, el paso número 1, 2. El paso número 2, 2 días. El paso número 2 tarda 4. El paso número 3 tarda 3. Y el paso número 4 tarda 4. Una vez que se termine el paso 1, debe empezar el 2, y luego el 3, y luego el 4. Entonces ya tengo programada este concepto, o esta actividad, o este producto que se hace en 10 días. Bueno, y me sirve como gerente de fábrica ver cómo va el avance del paso número 1, si va en tiempo, si va adelantado o va retrasado, porque al final yo soy responsable, yo, al que van a llamarle la atención, pues no son los trabajadores, es a mí, porque soy el responsable de que este producto se elabore, como residente de obra. Igual, en la construcción vamos a subir el nivel, cimentación, estructura, instalaciones y acabados. Me dura 10 meses. La cimentación me va a durar 2 meses. Bueno, aquí la cimentación consta de limpieza, trazo, nivelación, excavación, zapatas contra traves y dalas. Hasta aquí terminaría. Ya que termino esto, ahora sí, empiezo con estructura, que son los firmes, los castillos, los muros, la losa de entrepiso, los muros, castillos, instalaciones, aquí lleva una parte. Entonces ya tengo mi obra, dura 10 meses, entonces aquí yo lo programé antes de que sucediera y voy llevando el control. Ya nada más por eso ven al ingeniero que llega y regaña porque no sale bien. Por eso todos queremos ser ingenieros civiles, ¿no? Para llegar y dar órdenes. Pero este es el trabajo previo, esto es lo que se hace antes de iniciar una obra. La cuantificación de materiales, de mano de obra, herramienta y equipo, ya los tengo todos preparados, ya los anoté qué es lo que debe llevar en cada concepto, ¿sí? Aquí por esta época que es las zapatas, pues ya debo tener lista la revolvedora para que ya empiecen a colar las zapatas. Igual aquí, en la estructura, ya debo tener la revolvedora lista en esta época, porque aquí voy a hacer la losa de entrepiso, que es el mayor uso que le doy. O la puedo mover de un lado, de una obra a otra. Pues aquí yo sé exactamente si la puedo dejar en la obra o la puedo llevar a otra obra para que hagan ese trabajo. Entonces, reviso, no 1, 2 programas de 2 obras diferentes. ¿Y aquí qué sucede? Estoy ahorrando, estoy optimizando el uso de la revolvedora. ¿Se fijan? Esto es lo que se utiliza y ustedes van a ver en las obras o en los planos el programa de trabajo. ¿Ok? ¿Qué es lo que sucede? Vamos a poner otro ejemplo. En base, vamos a mezclar procedimientos de construcción. Bueno, el concreto, como les decía, eso que les mencioné, llevar el concreto. ¿Cuánto cemento voy a utilizar para las zapatas? Bueno, el volumen que me va a dar el total de las zapatas son tantos metros cúbicos que se mide. Ahora, para cada metro cúbico yo requiero 270 kilos de cemento. Si voy a hacer 10 metros cúbicos, ¿cuánto me quedaría? 2 toneladas. Entonces, lo multiplicas, si son por 10, 2 toneladas de cemento, o 3 toneladas, que la tengo aquí, que es lo que necesito. Entonces, ya sé que estas 3 toneladas las voy a ocupar aquí, en la cimentación, como les mencioné, cimentación. Este es un programa de obra en base a gráficas de Gantt.
cimentación, estructura, acabado, cerrería. Y tú te fijas las fechas de inicio y término, también tiene un montos, cuánto me voy a gastar aquí para hacer los trabajos preliminares y la cimentación, y al final hago una suma y me dice que en esta época voy a erogar en dinero 305,000 pesos. En el siguiente mes, 677. ¿Sí? Entonces, eso me sirve para ir previniendo a los inversores o al dueño de la obra de que vaya teniendo esta cantidad o voy necesitando esta cantidad para que vaya, y ingeniero no tengo, ¿sabe qué? Párele. Y a veces sucede. Y tú tienes que despedir el personal, la maquinaria te la tienes que llevar a otra obra, o ya rentaste por un mes la maquinaria y te paró la obra a la mitad. ¿Qué vas a hacer? Tú ya te comprometiste, tú ya pagaste el mes, pero el patrón te dice que no. Entonces, esto te sirve también de previsión para ver qué vas a hacer, cuánto vas a gastar, y si no te paga, bueno, que te pague la renta que tú hiciste. ¿Por qué? Porque se firmó un contrato. Y tú le vas recordando, fíjate, al inversor cuánto dinero requieres, le vas anticipando, o si quieres a la mitad, primero 300 y para en 15 días junte otros 300. Vaya viéndole cómo le hace. Y ya él sabe efectivamente que este trabajo ya lo hiciste. Mira, ahí están los trabajos, ya se terminaron. Ahora, la cimentación, lo que usted me dio, ya se está gastado, ya está invertido aquí. No le estoy llevando, mire, cuantificamos lo que pedí y la mano de obra y le estoy demostrando que no me estoy robando el dinero. Para eso te sirven estas gráficas, ¿sí? Y igual de los materiales, aquí tengo la programación, por ejemplo, de la arena. ¿Cuánto voy a ocupar de arena? Bueno, aquí lo divido entre el costo del metro cúbico y sé qué volumen, otro más volumen, más, menos, bueno, va subiendo la obra, es una campana de Gauss. Sube, llega el momento de mayor utilización de recursos y luego empieza a bajar. Esto aquí te dice la arena, cuánta vas a necesitar, cuánto vas a gastar de la arena, de todos y cada uno de los insumos, ¿no? Arena, el otro sería el cemento, el cemento blanco, el cemento gris, aquí también. Por eso es importante llevar ese control ya de la bodega, que si se fijan, estamos hilvanando lo que vimos ahorita de tarea con lo que realmente en la práctica, en la industria de la construcción. Ahora, no nada más en la construcción, sino en los trabajos de oficina, programación de papelería, de gastos de renta, de servicios, y tú ya llevas un monto, lo que te va a costar la renta, el agua, la luz de la empresa, y le vas sumando gastos administrativos. Entonces, se fijan que todo esto se aplica. ¿Ok? ¿Me expliqué? ¿Alguna pregunta? No los entretengo más. Nos vemos en la siguiente y ya tienen la tarea hecha. Adiós. Nos vemos. Nos vemos, profe. Nos vemos, ingeniero. Nos vemos.